Hoy vamos a adentrarnos en un momento histórico realmente crítico para entender, bueno, qué fuerzas pueden llevar a una democracia, a cualquier democracia, hasta su punto límite. Y esa es, justamente, la gran pregunta que vamos a intentar responder. Para eso, vamos a usar como caso de estudio la historia de Chile a principios de los años 70, siempre basándonos, claro, en los registros de la época. A ver, situémonos. Es 1970 y Chile está en una verdadera encrucijada. Salvador Allende gana las elecciones, y esto es un hito, porque se convierte en el primer presidente de ideas socialistas en llegar al poder por la vía democrática. Y su gobierno, desde el primer día, se lanza un proyecto ambiciosísimo de cambios estructurales profundos. Entonces, ¿cómo se veía este nuevo Chile? ¿Cuál era la visión? Bueno, todo este camino de cambio se basaba en una idea central de reforma y el punto de partida era un concepto económico que lo cambiaría todo. Hablamos de la estatización. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que el Estado pasaba a tomar el control de industrias o bienes que antes eran privados. La idea era transferirlos a la propiedad pública, o sea, un cambio radical en quién tenía el poder sobre los motores de la economía del país. Y esta idea no era solo una teoría, ¿eh? Miren, aquí tenemos un ejemplo clarísimo del apoyo que generó. Estamos en 1971. Los trabajadores de la textil Yarur salen a la calle, marchan para apoyar el plan del gobierno de expropiar su propia fábrica y, ojo, transferirla a su sindicato. Es un ejemplo potentísimo del entusiasmo que había en un sector de la población. Pero, claro, como suele pasar con los cambios tan profundos, esta visión no era para nada unánime. Al contrario, casi al mismo tiempo empezó a surgir un movimiento de oposición muy fuerte, y encontraron su propio símbolo para protestar. A finales de ese mismo año, en diciembre del 71, miles de mujeres marcharon por Santiago. Su arma, ollas y sartenes vacías. Hacían un ruido ensordecedor para protestar por la escasez y las políticas económicas. Y esto no fue algo de un día, no. Se convirtió en un símbolo tan potente que la marcha de las ollas vacías se repitió en muchas otras ciudades. Entonces, fíjense en el panorama. Por un lado, un movimiento que apoya las transformaciones profundas. Por el otro, una posición cada vez más organizada y visible. Son dos fuerzas enormes, creciendo en paralelo y chocando entre sí. La nación literalmente se estaba partiendo en dos. Y aquí lo vemos súper claro, como si fueran las dos caras de una misma moneda. Por un lado, los partidarios veían una oportunidad histórica, reformas estructurales profundas, que los trabajadores tuvieran el control, una transformación social, una promesa de un país más justo. Pero del otro lado, la preocupación era enorme. Los opositores veían una disrupción total de la economía, sentían que el país iba en una dirección política demasiado radical y, sobre todo, temían el conflicto social que todo esto estaba generando. Y ojo, que esta división interna no estaba ocurriendo en una burbuja. Hay que recordar el contexto mundial, plena Guerra Fría. Lo que pasaba en Chile se miraba con lupa desde afuera. Para Estados Unidos era una alarma. Para la Unión Soviética y Cuba era un ejemplo a seguir. ¿Y qué pasó? Que estas fuerzas externas echaron más leña al fuego. Apoyaron a los grupos de oposición por un lado y al gobierno y sus aliados por el otro. Esto, por supuesto, radicalizó todavía más las posturas de todos. Y estas tensiones, como se podrán imaginar, no se quedaron quietas. Fueron creciendo, escalando, casi como una cuenta regresiva. Una serie de eventos clave fueron empujando la situación cada vez más cerca del punto de no retorno. Veamos esta línea de tiempo para entender la escalada. En julio del 71 se nacionaliza la industria del cobre. Unos meses después, en diciembre, la marcha de las ollas vacías coincide con la visita de Fidel Castro. Luego, en septiembre del 72, empieza un paro de camioneros gigantesco que paraliza el país. Para marzo del 73, las elecciones parlamentarias muestran que la división es total. Y ya en junio de ese año ocurre el tanquetazo, un intento de golpe militar que, aunque fracasa, es una señal de alarma, una grieta muy seria en la institucionalidad. Detengámonos un segundo en este número, 44%. Ese fue el apoyo que obtuvo el gobierno en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Y es un dato clave. ¿Por qué? Porque demuestra que el gobierno tenía un respaldo muy sólido, pero al mismo tiempo deja claro que había una mayoría que estaba en la oposición. La fractura era matemática, estaba ahí, en las urnas. La división era un hecho. Y cuando una sociedad llega a ese nivel de polarización tan intensa, tan irreconciliable, el sistema democrático empieza a resentirse. Y en este caso, esa tensión creciente llevó, finalmente, a su quiebre.
Y así llegamos a septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas lideran un golpe militar que pone fin al gobierno de Salvador Allende. Es importante recalcar esto. El mandato presidencial debía terminar legalmente 3 años después, pero la intervención militar interrumpió ese proceso y marcó el fin abrupto de la democracia en Chile por un largo periodo. Todo este recorrido por la historia nos deja flotando una pregunta fundamental y que, la verdad, sigue tan vigente hoy como entonces. Cuando en una democracia los desacuerdos políticos son tan profundos, ¿cómo se deberían resolver? Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar.